Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso de que en esta mañana podemos estar disfrutando de este Cristo tan rico, tan excelente, tan atractivo. Y estamos aquí hablando en cuanto al reino de Dios. Maravilloso de que en esta mañana podamos ver que Cristo mismo es nuestro reino. Él dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él se acercó a nosotros con el propósito, con el deseo, con la intención de entrar dentro de nosotros. Así que vamos a comenzar orando este programa Verdad y Vida. Señor Jesús, tú eres nuestra verdad, tú eres nuestra vida, tú eres nuestro camino que nos está introduciendo al Padre, ese ámbito celestial, esa atmósfera divina. En esta mañana límpianos con tu sangre preciosa, para que nuestros ojos puedan ser abiertos, Señor. Nuestros oídos puedan estar bien atentos a tu hablar. Aún ejercitamos nuestro espíritu para realmente, finamente podamos captar lo que tú quieres transmitirnos en esta mañana. Señor, limpia la atmósfera y que tu palabra salga por estos medios, por estas ondas radiales, Señor Jesús, y puedan llegar a muchos corazones, que puedan ser animados, exhortados y alentados. Gracias, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, es maravilloso en el tema que estamos viendo. Hoy terminaremos la segunda parte del bosquejo número 6. El título general de estos mensajes se llama El desarrollo del reino de Dios en la vida cristiana y en la vida de la iglesia. No quiero recordar todos los mensajes, pero en el mensaje 4 estuvimos viendo el vivir la vida del reino como al cuidarnos los unos a los otros por medio del Espíritu. En esta vida del reino necesitamos el cuidarnos, el animarnos, exhortarnos en amor los unos a los otros y que podamos hacer real en nuestra experiencia el perdón de Dios. Estuvimos viendo en el mensaje 5 el ejercicio del reino para la edificación de la iglesia. Ese ejercicio del reino, ese reino hoy está dentro de nosotros y necesitamos ejercitarnos nuestro espíritu. Hay otro mensaje ya que estamos, el mensaje 6, y dice, el conflicto que existe entre los dos reinos y la obra y responsabilidad de la iglesia. La iglesia tiene una obra que hacer y una responsabilidad. Claro que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser Cristo mismo a través de nosotros. Los apóstoles le dijeron al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo verían orando a Jesús? Dirigiéndose al Padre, orándole al Padre. Cuando sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y hay aquí un versículo, Mateo 6:10, y el mismo Señor Jesús le dio este modelo. Y lo primero que le dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Maravilloso. Bueno, como siempre, en la segunda parte o tercera parte me gusta siempre recordar los puntos, solamente leído, no comentarlo ni leer versículos, sino los puntos del bosquejo que estuvimos desarrollando la semana pasada. Entonces, comienzo aquí un poco y dice, en el universo hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de Dios y el reino de Satanás. Un reino es la totalidad de cierta vida. Un reino es la totalidad de cierta vida. Dios tiene su vida y a partir el cual llega a existir el reino de Dios. Qué maravilloso que por medio de la vida de Dios comienza ese
reino de vida, ¿no? Satanás tiene su vida maligna, y a partir de la cual, también como Dios, dice, pero llega a existir el reino de Satanás. Y siempre ha habido este conflicto, porque Satanás no ha querido de que realmente el propósito de Dios se lleve adelante. Dice, los dos árboles vistos en Génesis 2:9 como señales de Dios y Satanás son dos fuentes. Dice que el resultado de las dos fuentes llega a ser los dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Todo el linaje humano dice que es un reino no meramente de la vida humana, sino aún más aún de la vida satánica. Punto 1 aquí en otro sitio dice, la humanidad ha llegado a ser la totalidad de la vida satánica con todas sus actividades. Señor Jesús, terrible. Pero dice que el reino humano ha llegado a ser el reino satánico, el reino de Satanás, el reino de Satanás. Satanás, que es el Dios de este siglo, es el príncipe del mundo y el príncipe de la autoridad del aire. El príncipe de la autoridad del aire. Terrible, Señor Jesús. Él tiene su autoridad y sus ángeles, quien son sus subordinados como principados, autoridades y gobernadores del mundo, de las tinieblas de este mundo. Por eso, queridos hermanos, necesitamos predicar este evangelio de vida, para que la gente pueda conocer la verdad y la verdad pueda realmente hacerlo libre. Dice que Satanás tiene su reino, la autoridad de las tinieblas. Satanás tiene su reino. Señor Jesús, hay dos reinos en la tierra, el reino de las tinieblas y el reino de Dios en la luz. Estos dos reinos se enfrentan el uno al otro en la tierra. Qué maravilloso que nosotros podemos cooperar con Dios y ser esos guerreros, esos vencedores que Dios está necesitando para vencer al enemigo y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Puesto que el Señor Jesús, el Rey Celestial, Él ha venido para establecer el reino de Dios entre los hombres aquí en la tierra. Los dos reinos se encuentran en conflicto y hoy día, hermanos y hermanas, se está librando una guerra, una batalla, y es necesario que nosotros combatamos la batalla en el lado de Dios. Y es maravilloso que en esta mañana podamos decir, Señor, cuenta conmigo. Señor, tú estás en mi espíritu. Tú me has dicho que no soy un vencedor, sino más que vencedores, porque la vida del reino está dentro de nosotros. La guerra espiritual es la guerra que existe entre el reino de Dios y el reino de Satanás. El propósito de la guerra espiritual es que traer el reino de Dios. Ese es el propósito de esa guerra, traer y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios es el ejercicio de la voluntad divina y el derrocamiento, Señor Jesús, del poder de Satanás mediante el poder de Dios. Maravilloso, Señor Jesús. Dice que hay dos grandes principios en el universo: la autoridad de Dios y la rebelión de Satanás. La única controversia que existe entre Dios y Satanás tiene que ver con la autoridad y la rebelión. La autoridad y la rebelión. La rebelión consiste en negar la autoridad de Dios y rechazar del gobierno y rechazar el gobierno de Dios.
Señor Jesús, rechazar el gobierno de Dios. Señor Jesús, mira este versículo que hay aquí que dice: a la fosa te harán descender y en el corazón de los mares morirá la muerte de los que mueren a espada. ¿Acaso dirá tú en presencia del que te mate, yo soy Dios, mas tú hombre eres y no Dios, en mano del que te hiere? Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir el mensaje. Vamos a comenzar de este bosquejo, la parte 2. Y comenzamos con la letra, con el punto número 3. Señor Jesús, qué maravilloso de que en esta mañana nosotros tomemos esta decisión de ser uno contigo y decir: Señor Jesús, cuenta, oh Señor, cuenta con nosotros. Señor Jesús. Amén. Oh Señor Jesús, gracias Señor por todo lo que tú eres, Señor. Dice el punto 3 aquí. Dice: el reino de Dios es el poder para subyugar la rebelión. Qué maravilloso que ese poder que hoy mora en nosotros. Dice: ¿cuál la supereminente grandeza de su poder que mora en nosotros? Eso lo dice en Efesios, pero aquí viene un versículo, Marcos 4:35, dice: aquel día, al atardecer, les dijo: pasemos al otro lado. El Señor hablando con sus discípulos. Dice: y dejando a la multitud lo llevaron con ellos en la barca tal como estaba, y dice igual, tal como estaba. Dice: había otras barcas con él. Pero dice que en ese momento, en el 37, dice: entonces se levantó. No olvidemos que Satanás está en las profundidades de los mares también. Y al otro lado estaban allí esperando una legión de demonios. Entonces, este viento y todo estaba impidiendo de que realmente el Señor reprendiera a esa legión de demonios. Y entonces dice que en el 37 se levantó, dice, entonces una gran tempestad de viento y las olas irrumpía en las barcas de tal manera que la barca dice que ya se estaba llenando. Pero el 38 dice: pero él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal y los discípulos le despertaron. Queridos hermanos, a veces pasamos por situaciones, pero necesitamos invocar el nombre del Señor, tocar al Señor, despertar al Señor y decirle: Señor, que perecemos. Oh, qué maravilloso. Y dice que le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Mira todo este viento, las barcas ya están llenas de agua, seguro que le dieron. Dice: habiéndose despertado, dice aquí la Biblia, reprendió al viento y le dijo al mar: calla. Hermanos y hermanas, qué maravilloso. Y le dijo al mar: calla, enmudece. Y dice que inmediatamente cesó el viento y sobrevino no calma, sino una gran calma. Seguro que el mar se quedó como una balsa de aceite. Maravilloso. El 40 dice: y le dijo entonces el Señor Jesús: ¿por qué os acobardáis así? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Y mira, y entre ellos dice: y entonces decía entre uno al otro: pues ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? ¿No es maravilloso esto? Señor Jesús, aún el viento y el mar le obedece. Nosotros, aún este Cristo cada día tiene que sorprendernos, como le sorprendieron a los discípulos. Y cada día nosotros tenemos que decir: oh, ¿quién es este? ¿Quién
es este que aun el viento y el mar le obedece, que aún viene cualquier cosa a mi vida y Él trae calma? Maravilloso. Dice punto 4, dice el Señor Jesús, que era Dios encarnado, Él vino para establecer el reino de Dios, para establecer una esfera en la cual Dios pueda llevar a cabo su propósito mediante el ejercicio de su autoridad. Es maravilloso. Por eso en el Juan 1:1, Él comenzó ahí este ministerio remendador. Comenzó, decía el apóstol Juan, el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Maravilloso. Este Verbo era Dios mismo, porque dice en el versículo 3 que todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y en Él estaba la vida. Maravilloso. Y en Juan 1:14 nos dice que este Verbo, la palabra, Dios, dice que se encarnó y fijó un tabernáculo. Digamos, Él era la morada de Dios. Él estableció un tabernáculo. Cristo era el tabernáculo andante, porque toda la plenitud de Dios moraba en Él. Entonces dice aquí esta versión recobro, Juan 1:14 dice, y estableció, fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y Él estaba, dice, lleno de gracia y de realidad. Por eso en el capítulo 3, cuando Nicodemo vino a Jesús, en el versículo 3 del capítulo 3, Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, tienes que nacer de nuevo para ver, para tocar, para participar del reino de Dios. Y el 5, aquí lo afirma el Señor Jesús y dice, y respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nace del agua y del Espíritu, ya no dice ver, sino aquí el Señor dice, no puede entrar en el reino de Dios. Qué maravilloso que nosotros nacimos del agua y del Espíritu, nacimos del medio del bautismo y el rebosar, el reposar, el impartir ese Espíritu dentro de nosotros, el reino de Dios. Señor Jesús. En el capítulo 18:36 del Evangelio de Juan, Jesús respondió, mi reino no de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, dice, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Santos, hermanos y hermanas, esto no te anima. Maravilloso, el Señor nos dijo que nosotros no somos de la tierra, somos ciudadanos del cielo. Maravilloso. La letra C dice, el Señor Jesús echó fuera demonios por el Espíritu de Dios, para que el reino de Dios pudiera venir. Para que el reino de Dios pudiera venir. 12:28 dice, pero yo, si por el Espíritu de Dios mora, dice, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces, le dijo a sus discípulos, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermano, dice que mientras que el Señor echaba los demonios, Él combatía, destruyendo el reino de Satanás y trayendo el reino de Dios. En Marcos 3:23 dice, y habiéndolo llamado, le decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? El 24, si un reino está dividido contra sí mismo, este reino no puede quedar en pie. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede quedar de pie.
Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, dice, no puede quedar en pie, sino que ¿qué? Que ha llegado su fin. Señor Jesús, pero nadie, dice, puede entrar en la casa del hombre fuerte. El hombre fuerte es Satanás y nosotros tenemos que atarlo. Dice, y saquear sus bienes si primero no ata al hombre fuerte, y entonces saqueará su casa. Y esos bienes son esos hermanos y hermanas y criaturas de Dios que están bajo el gobierno de Satanás, que son instrumentos de Satanás. Nosotros tenemos que atar al hombre fuerte y saquear su casa. Oh, predicando este rico evangelio maravilloso. De cierto os digo, dice el 28, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y cuánta blasfemia, dice, que profieran, Señor Jesús. En Lucas, también 9:1 dice, habiendo convocado a los 12, dice que el Señor Jesús les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Maravilloso. Aquí, incluso si nos damos cuenta, los discípulos estaban en un entrenamiento. Ellos estaban siendo entrenados. ¿Entrenados por quiénes? Entrenados por Dios, por el Señor Jesús. Estaba siendo entrenado. Les dio autoridad. Y esa autoridad hoy a nosotros se nos ha sido dada. Señor Jesús. Dice, el Espíritu de Dios es el poder del reino de Dios. ¿Y dónde está hoy el Espíritu de Dios? Está dentro de nosotros. Es donde el Espíritu de Dios dice que se manifiesta con poder y allí está el reino de Dios. Y los demonios no tienen, dice, cabida. Señor Jesús, no tienen cabida. Oh, maravilloso, Señor Jesús. El 3 dice, donde el Espíritu de Dios ejerza su autoridad sobre la oposición y la rebelión en contra de Dios. Eso es el reino de Dios. Maravilloso. Eso dice que es el reino de Dios. Amén. La letra D dice, Mateo 12 revela que Satanás es el hombre fuerte que usurpa las personas creadas por Dios y que a fin de sacar a las personas, dice, de la mano usurpadora del hombre fuerte, es necesario que atarlo. Muchos están cautivos en Satanás. Queridos hermanos, necesitamos levantarnos como un solo y nuevo hombre, como el ejército de Dios, como aquel ejército de Gedeón, que rodó aquel pan de espiga, que en las primicias de Dios, rodando, se cargó el campamento. Ese pan es nosotros corporativamente, pero se ve que hay un pan. Son muchos, pero esos granos han sido molidos. Es decir, que aquí no hay galones, aquí no hay realmente dirigente de este y del otro, y aquel, y el apóstol, y el profeta, y este. Es un pan corporativo, donde vamos a acabar con el enemigo y lo vamos a expulsar y vamos a establecer, traer el reino de Dios orando, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. Necesitamos atar al hombre fuerte. Dice, ¿o cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y arrebatar, sacar sus bienes, si primero no atamos al hombre fuerte? Entonces, cuando lo atemos, entonces saquearemos su casa. Si hermanos y hermanas, saqueemos la casa del enemigo, predicando el evangelio. Maravilloso. Antes de que el Señor Jesús echara fuera demonio, dice que él primero ató al hombre fuerte. Ató al hombre fuerte. Este es el secreto del combate espiritual. Este es el secreto. 2 dice, la casa en Mateo 12:29 se refiere al reino de Satanás. Y sus bienes se refiere a las personas que están caídas,
a las que están bajo la autoridad de Satanás y quienes son sus vasos, sus instrumentos y quienes están guardados en su casa para su uso. Pero nosotros tenemos que entrar en esa casa y saquear la casa de este hombre fuerte, pero hay que atarlo, hay que atarlo en el nombre del Señor, unánime, corporativamente, a una sola voz, a un solo pensar. Maravilloso. 12:29. Oh, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y arrebatar sus bienes si primero no atamos al hombre fuerte? Entonces cuando nosotros entraremos y saquearemos la casa del enemigo. Punto 3 dice, esto nos muestra que si nosotros hemos de establecer el reino de Dios y sacar seres humanos del reino de Satanás, primero debemos atar al hombre fuerte. Y la manera de atar al hombre fuerte es ¿cómo? Orar. Necesitamos orar. Dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Y entonces el espíritu dice que gritando a gran voz y sacudiéndole con muchas compulsiones, dice que salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían que había muerto. Pero en el versículo 27 dice, pero Jesús tomándole de la mano le levantó y enseguida él se puso en pie. Y cuando Jesús entró, dice, aquí hay otro versículo, dice, en Marcos 9:28 dice, cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Qué maravilloso que ahí estaban los discípulos, realmente hablando con ellos, ¿sabe? Los discípulos hablando con el Señor y le preguntaban, y por eso hoy nosotros podemos saber el secreto. Dice, nosotros no pudimos echarle fuera. ¿Por qué? Y dice el 29, le dijo el Señor Jesús, este género por ningún medio puede salir si no es por medio de la oración. Pero es esa oración corporativa. Esa oración donde realmente Cristo realmente libera, y es por medio de la oración que atamos y desatamos. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a hacer aquí un paro y vamos a disfrutar de esta canción que viene ahora, muy rica, muy disfrutable y un himno realmente muy alentador. Escúchalo. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, qué rico, qué maravilloso, me ha animado mucho este himno. Oh, en tu nombre tan glorioso. Oh, dice que fuimos albergados dentro de esta persona maravillosa, porque cuando dice en su nombre dentro de este Cristo maravilloso. Bueno, os animo que pidáis ese Nuevo Testamento, versión recobro, y también los libros. Bueno, seguimos y continuamos con este tema, este conflicto que hay entre el reino de Dios y el reino de Satanás, que qué maravilloso de que en esta mañana podemos declarar, diciendo: Señor, somos uno contigo, cuenta con nosotros y somos parte de tu reino. Bueno, aquí en el punto 4, que seguimos donde nos quedamos, dice, esto equivale a combatir la batalla espiritual a fin de establecer el reino de Dios, Dice en 2 de Corintios 10:3, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿No es maravilloso? Aunque andamos en la carne, hermano, dice, no militamos según la carne. Y dice el versículo en 2 de Corintios, el otro versículo, el 4, dice así, Señor Jesús, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios. ¿Para qué? Dice, para derribar fortaleza. Y el 5 dice, al derribar argumento y toda altivez, dice, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es maravilloso, hermanos y hermanas. Entramos aquí en el punto Romano 3 y dice que la obra de la Iglesia consiste en ¿qué? En traer el reino de Dios. La Iglesia tiene la responsabilidad de traer el reino de Dios aquí a la tierra. Dice que tiene la responsabilidad. Así que, hermano, dejémonos de tantas opiniones, de tanto tú dices, tú haces, tú quieres. Necesitamos levantarnos, como siempre digo, como un solo y nuevo hombre. Y en Mateo, como dijo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo, así también aquí en la tierra. Maravilloso. Hay aquí otros versículos. En Mateo 12 dice, entonces fue traído a él un endemoniado, dice que era ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el mudo hablaba, dice, y veía. Hermano, nosotros estábamos ciegos, estábamos sordos, estábamos incapacitados totalmente, pero cuando invocamos el nombre del Señor, cuando este Cristo rico y maravilloso vino a nosotros, maravilloso, nuestros ojos fueron abiertos, nuestros oídos fueron abiertos, nuestras bocas que estaban atadas,
Nuestra lengua fue desatada para alabar a este Dios viviente. Nuestra lengua antes estaba atada para hablar necedades, palabrotas. Y esa fue mi experiencia, pero una vez que yo recibí a este Cristo maravilloso, mi lengua fue desatada para alabar al Dios viviente maravilloso. 12:23 dice, entonces todas las multitudes dice que estaban atónitas y decían, ¿no es este el hijo de David? Señor Jesús. Mas los fariseos, dice, al oírlo decía, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Señor Jesús. Pero sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, Jesús le dijo, todo reino dividido contra sí mismo será desolado, y toda ciudad, dice, toda ciudad o casa dividida, dice, contra sí misma no quedará en pie. Dice que no quedará en pie. En Apocalipsis 11:15 dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y dice que hubo grandes voces en el cielo que decía, aleluya, dice, el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Maravilloso. Y entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ahora dice que ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa, dice, delante de nuestro Dios día y noche. Nos está acusando día y noche, por eso nosotros no podemos acusarnos, sino animarnos, orar unos por otros. Queridos hermanos, de esta manera vamos a traer y establecer el reino y expulsar el reino de Satanás. Maravilloso. La letra A, aquí del punto Romano 3, dice que la iglesia llegó a existir con el propósito de traer el reino. La iglesia fue producida con este propósito, hermanos. La iglesia no ha sido para levantar denominaciones y grupos y están divididos uno y otro y hablando cada uno con lo que ellos quieren o queremos. No, nosotros hemos sido traídos a la iglesia para establecer el reino de Dios y terminar con el reino de Satanás. Señor Jesús. En Mateo 16:18 le dijo el Señor Jesús a los discípulos y a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, pero no se refiere solamente a Pedro, sino a todos los santos, que somos esas piedras vivas, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en los cielos habrá sido atado en la tierra. Dice, habrá sido atado en los cielos, y lo que desate en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Dice, si hay otro versículo aquí, en Mateo 18, dice, si rehúsa oírlos a ellos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa oír a la iglesia, dice, tenlo por gentil recaudador de impuestos. Pero en el versículo siguiente dice, pero, rápidamente, dice, de cierto, que todo lo que atéis, es decir, que no va a dar lugar de que este hermano o esta hermana realmente nosotros podamos compartirle y orar por él para que fuese, dice, y todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en los cielos. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, esto nos tiene que animar. Dice, y hizo de nosotros un reino de sacerdote para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hemos sido hechos un reino de sacerdote. Aquí también en Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartísimo vuestro, en la tribulación, en el reino,
y en la perseverancia en Jesús. Yo estaba en la isla de Patmos, llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Qué maravilloso de que Juan pudo escribir estas palabras. Dice que estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Hermano, muchas veces tenemos que aislarnos por todo este asunto y orar desesperadamente al Señor. En Apocalipsis también, en el 11:15 dice, el séptimo ángel dice que tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía, el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. Maravilloso. Yo no sé a vosotros, pero a mí esto me anima, me alienta a seguir adelante, Señor Jesús. El 1 dice, la responsabilidad de la iglesia. Ahora estamos hablando de todos estos puntos, habla en cuanto a la responsabilidad. La iglesia tiene una responsabilidad. Consiste, dice, en perpetuar la victoria de Cristo y traer el reino de Dios. Y traer el reino de Dios. Señor Jesús, dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora, lo hemos leído antes, ha venido el poder y el reino de su Cristo y la autoridad de su Cristo, porque ya ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que está acusándonos delante de nuestro Dios día y noche. Pero el séptimo ángel dice que tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía, el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿No es maravilloso esto? ¿No te anima a negar tu vida del alma? ¿A negar todos tus pensamientos? ¿O aún a negar los rangos que tú te crees que tienes dentro de la iglesia? Y aquí el capitán es Cristo. Él es nuestro capitán. Señor Jesús, maravilloso. Él es nuestra cabeza. Pero todavía quedan muchos que quieren reemplazar la cabeza de Cristo, quieren ser ellos las cabezas, pero eso no puede ser. Punto 2. Dice, la obra de la iglesia en la tierra consiste en traer el reino de Dios. Toda la obra de la iglesia es gobernada por el principio del reino de Dios. Toda la obra es gobernada por el principio del reino de Dios. El 3. La iglesia tiene la responsabilidad de traer, ¿qué? La voluntad del cielo a la tierra y de llevarla a cabo aquí en la tierra. Oh, hermanos, maravilloso, Señor Jesús. Mateo 6:10, lo hemos leído antes, ya 2 o 3 veces. Venga a nosotros, venga tu reino a nosotros, hágase tu voluntad, así como está en el cielo. Señor, haz tu voluntad aquí en la tierra. Maravilloso. Porque hay un versículo aquí también en Mateo que dice, porque no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Ese es mi hermano. ¿Por qué dijo esto el Señor Jesús? Porque llegaron y su familia, hay versículos que incluso su familia llegó a pensar que no estaba bien, que estaba un poco ido. Y entonces vinieron sus discípulos y dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él pudo decir, señalando a todos los discípulos y gente que estaban allí, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad del que me envió. Esto es algo maravilloso. La letra B dice, la iglesia, la cual se produce bajo el gobierno del cielo, esta derrota al enemigo de Dios, debido a que se somete al gobierno celestial. Debido a que se somete al gobierno celestial. Mateo 16:19, lo hemos leído antes. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
y lo que ates en los cielos habrá sido atado, lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desate en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Señor Jesús, en Efesios 6:10 dice el apóstol Pablo aquí, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, y vestido de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Dice, para que podáis estar firme contra las estratagemas del diablo. Porque nosotros, hermanos y hermanas, no tenemos lucha contra carne y sangre, por eso no podemos pelearnos entre los hermanos, porque nuestra lucha no es entre nosotros, es el enemigo. Dice, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y cuando haya acabado todo, podáis estar firme. ¿En quién? En Cristo, que nos ha dado el poder y la autoridad. Maravilloso. Dice 6:14, estad pues firme y ceñido vuestro lomo con la verdad, y vestido con la coraza de justicia. Y vestido con la coraza de justicia, el 15, dice, y calzado los pies con el firme cimiento del Evangelio de la paz. Maravilloso. Y sobre todo, habiendo tomado el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, dice, y recibir el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. ¿Cómo? Dice, con toda oración. Con toda oración necesitamos orar la palabra y súplica, peticiones, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos, a fin de que se establezca el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, se necesita el combate espiritual, dice, el combate espiritual. Hay aquí unos versículos en Mateo 12:22. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, ya lo hablamos anteriormente. Dice, y le sanó, de tal manera que el mudo hablaba y veía, y todas las multitudes estaban atónitas y decían, ¿no es este el hijo de David? Leímos antes estos versículos, y mira también lo que dicen los fariseos. Dijeron, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Entonces, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo será desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí será misma, dice, no quedará en pie. Señor Jesús, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues quedará a pie su reino? Señor Jesús. Entonces dice el Señor Jesús, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Señor Jesús. Así que, queridos hermanos, necesitamos cooperar y realmente atar al hombre fuerte y saquear la casa del enemigo para atraer a aquellas personas que están atadas por el enemigo. El punto 2 dice, la responsabilidad de la Iglesia consiste en continuar la guerra que Cristo mismo combatió aquí en la tierra. La Iglesia
debe continuar la guerra victoriosa que Cristo ha llevado a cabo contra Satanás. Nosotros tenemos que continuar siendo los que cooperamos con el Señor para derrotar, derribar, expulsar al enemigo y continuar la obra que ya Jesús comenzó aquí, expulsando al enemigo. Señor Jesús, en Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, dice, de igual manera, Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él participó de lo mismo, Él vino, dio y se encarnó. Oh, y echó fuera a los demonios. Señor Jesús, primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿No es esto maravilloso? Señor Jesús, hay aquí unos salmos que dice, Salmo 149, dice, exulte los fieles, dice, exulte los fieles en gloria, de gritos resonantes sobre sus lechos. El versículo siguiente dice que las alabanzas elevadas de Dios esté en nuestras gargantas y la espada de dos filos esté en nuestras manos. Maravilloso. ¿Para qué? Para ejecutar, dice, venganza en las acciones y testigos entre los pueblos. Salmo 149:8 dice, para atar con grillo a sus reyes y con cadena y hierro a sus nobles. Oh, este salmo es maravilloso, para ejecutar en ellos la sentencia escrita. Este honor es para todos sus fieles. ¡Aleluya! Señor Jesús, la letra C dice, la iglesia debería de orar para traer el reino de Dios. Ya hemos leído antes ese versículo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra. Dice, la venida del reino no ocurre automáticamente, hermanos y hermanas, no. Si no hay oración, el reino no puede venir. Esto no es automático, está ejerciendo la autoridad y la oración que el Señor realmente nos ha dado. Punto 2 dice, la oración de la iglesia es el medio más efectivo para contrarrestar a Satanás. El medio más efectivo. Señor Jesús, y a ti te daré, dijo el Señor, las llaves del reino de los cielos, y lo que ate en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desate en la tierra habrá sido desatada en la tierra. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Maravilloso, Señor Jesús. Bueno, me queda ya un par de minutos o 3. Voy a intentar terminar. A ver, Señor Jesús. Dice el 3. La iglesia debe ser el punto de salida del cielo al permitir que la autoridad del cielo sea expresada aquí en la tierra. La autoridad del cielo tiene que ser expresada aquí en la tierra. Por eso le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca el Señor Jesús dijo, esta es la profecía más grande que hay en toda la Biblia, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor Jesús, por eso le dijo Jesús a Pedro, y yo te daré la llave, hermano, la llave. Tenemos las llaves del reino, para que lo que atemos en la tierra sea atado en los cielos, y para que lo que desatemos en la tierra sea desatado en los cielos. Maravilloso. Oh, Señor Jesús. El punto 4 dice, la oración genuina es una labor conjunta con Dios, cuyo fin es traer su reino aquí en la tierra y llevar a cabo su voluntad en la tierra. Por ende, la oración es una batalla espiritual. La oración
Es una batalla espiritual, por eso venga tu reino. Oh Señor Jesús, maravilloso. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas ante Dios para derribar fortaleza, porque nuestra lucha, hermanos y hermanas, no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿No es maravilloso esto? Esto te tiene que animar. Dice que la iglesia, la letra D, la iglesia necesita confiar. Dice, necesita pronunciar oraciones de guerra a fin de traer el reino de Dios y expulsar al enemigo de Dios. El 1 dice, tal oración indica que estamos firmes del lado de Dios y que estamos opuestos al enemigo de Dios. Estamos opuestos al enemigo de Dios. Las oraciones que combaten, dice que expulsa el poder de las tinieblas, trae la autoridad de Dios y le permite a Dios que Él pueda hacer su voluntad aquí en la tierra. Lo hemos leído en Mateo 6:10. El 3 dice de que el reino de Dios pueda venir o no a la tierra y que Dios pueda gobernar en la tierra, escucha, depende si realmente nosotros ofrecemos, dice, oraciones que combaten, oraciones espirituales. Maravilloso. Dice el Salmo 144, Salmo es 144:5, dice, oh Jehová, inclina los cielos y desciende, toca los montes y humearán. Señor Jesús, en Isaías dice, oh, que rasgara los cielos y descendiera, ante tu presencia se estremecieran los montes. Señor Jesús, aquí hemos terminado el bosquejo ya y la lectura bíblica. Es maravilloso, hermanos. Señor Jesús, gracias por este mensaje que es un mensaje de guerra. Señor, haznos esos guerreros que tú necesitas, esos guerreros que tú deseas. Señor, que se adhiere a ti, que somos uno contigo, somos uno con tu mover. Señor, en esta tarde, en esta mañana te decimos, Señor Jesús, cómo, dónde tú te mueves. Queremos movernos, queremos seguirte a ti, queremos seguir al Cordero por donde quiera que va, queremos negar nuestra vida del alma. Señor Jesús, límpianos con tu sangre preciosa. Hermanos y hermanas, que el Señor os siga bendiciendo, fortaleciendo y equipando con toda esta realidad. Y hasta la semana que viene, si el Señor lo permite. Amén.